¿Están bendecidos? Amén. Yo me encuentro bendecido. Y no solo bendecido, me encuentro ultra bendecido. Amén. Eso significa más allá todavía de la bendición. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. ¿Sabes por qué estamos bendecidos? Porque estamos bendecidos por el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es Jesucristo. Este es un privilegio estar en la casa de Dios. Sean todos y todas bienvenidas. Las iglesias en este tiempo, como en otros tiempos, también han habido intervenciones, y el Espíritu Santo siempre ha tenido un pequeño reducto, un pequeño remanente fiel en la búsqueda, fiel, y por medio de ello ha conquistado, ha batallado y ha logrado bendición. Ha logrado romper la oscuridad que ha envuelto al mundo. Entonces estamos bendecidos, gloria a Dios. Quiero que busquemos Romanos capítulo 8. Vamos a estar ahí centrando el mensaje, el estudio que tenemos, un estudio grande, amplio, porque a nosotros nos es necesario, nos es preciso, nos es menester ser sustentados por la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dijo el Señor Jesucristo cuando llegó el tentador en el desierto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que necesitamos la palabra de Dios, pero es una palabra revelada, ungida, inspirada, íntegra, sin adulterio, sin cambio, sin influencia demoníaca, sin influencia de teologías erróneas y precarias. Así que estamos bendecidos, gloria a Dios. El Señor bendiga a los hermanos y las hermanas también que van a escuchar el mensaje, la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, vamos a leer el versículo 1 y 2. Amén. Dios. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia dice: Amén. dice la palabra de Dios, quiero que lo leamos juntos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es palabra de Dios. Oramos. Señor Jesús, en esta hora te consagro, Señor, para entregar el mensaje de su palabra. Que sea, Señor, su santa palabra, su santo Espíritu, trayéndonos, Señor, esa palabra revelada, ungida, para que pueda, Señor, sustentar, para que pueda alimentar nuestro ser, que nuestro espíritu sea fortalecido, que nuestra alma pueda ser transformada y que todo nuestro ser pueda ser santificado por el poder de su palabra, por el poder de su espíritu. A esa bendición, Señor, estamos, Señor, aquí en esta hora. Yo, Señor, en esta hora reprendo también toda obra de las tinieblas, ato toda obra de Satanás, ato toda obra de los demonios, reprendo toda obra del enemigo y lo expulso fuera. Ato en el nombre de Jesús el ritual del sacerdote satánico, ato el trabajo, el conjuro, la exorcismo satánica, lo expulso fuera. Ato al príncipe de la potestad del aire, lo expulso fuera. Ato al principado, potestades, dominadores, huestes espirituales de maldad y lo expulso fuera. Desato el fluir de su gracia, el fluir de su espíritu, que sea su santo espíritu dándonos esa iluminación, dándonos esa revelación, dándonos esa fortaleza, esa santificación, que su palabra cumple el propósito para el cual es enviada, que haya libertad al cautivo, restauración al caído, salvación al perdido, fortaleza al ser, al débil, perseverancia al salvo. En el nombre de Jesús oro, canción de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Les voy a sentar si es tan amable. Tengo como tema central o general: aplicación de los medios divinos para la santificación completa. Gloria a Dios. Desde tiempos muy antiguos, desde tiempos de antaño, el Señor Jesucristo ha levantado a predicadores. En la iglesia primitiva, el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él mismo constituyó a apóstoles, a profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y dice que todos en conjunto, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que el varón perfecto se llama Jesucristo. O sea que Jesucristo es el modelo de santidad, y la palabra de Dios, la revelada, ungida, es el estándar de santidad, o sea, es la norma de fe y conducta.
Por lo tanto, todo hermano que no predica conforme a la palabra de Dios de una manera concreta, de una manera íntegra, está no predicando el evangelio del Señor Cristo, sino que está predicando otra doctrina. En tiempos antiguos, los apóstoles militaron frente a heterodoxias, es decir, herejías que desviaban a los cristianos del verdadero evangelio. Por lo tanto, los escritores sagrados se levantaron como apologistas, es decir, defensores de la fe. Aún Judas, que no era apóstol, se levantó para defender la fe. Entonces él dice de que hay que disputar ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Lo interesante de todos los apóstoles y todos los escritores sagrados es que a la iglesia, a todos, absolutamente todos, se referían a ellos como santos, porque en realidad el cristiano ha sido santificado en primer lugar por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, y en segundo lugar también es santificado por el poder y obrar del Espíritu Santo, y también por el poder y obrar de la gracia que hay en la palabra de Dios cuando se lleva a la práctica. Entonces, en tiempos antiguos, los apóstoles militaron frente a un sinnúmero de heterodoxias que estaban influyendo en las iglesias, y aún se plantaba una iglesia por un lado o por otra como células. Luego después llegaba a ser una iglesia formal, donde los apóstoles instituían allí a un obispo o a un pastor y le ponían ancianos para administrar la iglesia y que la obra de Dios continuara hacia el frente. Sin embargo, el enemigo con el tiempo fue influyendo por medio de doctrinas hasta llegar a heterodoxias, y por allí se levantaron también falsos maestros. Y en un tiempo antiguo, allá por una época oscura, donde se daba de todo un poco, como hoy también se dice un sinnúmero de cosas, se levantó una doctrina que esa ha condenado a millones de cristianos al infierno, porque ha usado la misma Biblia para torcer el evangelio y enviar al infierno a millones. Esa doctrina se llama predestinación absoluta, y esa la generaron los maniqueos gnósticos del tiempo de Agustín y del tiempo de Pelagio, y todos los eruditos versados e ilustres de la palabra de Dios lo saben. Y en el tiempo Dios ha levantado a apologistas para defender el verdadero evangelio, para que las almas no sean confundidas, no sean engañadas y sean protegidas. Entonces, antes de Agustín, nadie, absolutamente nadie de los que eran maestros enseñó la predestinación absoluta, tanto para salvación como para condenación. Todos creían que el plan de Dios de salvación es universal y es para todo aquel que dé una respuesta al llamado de Dios, y una vez que da respuesta se mantenga en la perseverancia de los santos, o sea, no en la perseverancia de los malvados, como la mayoría enseña. Y entonces Agustín sistematizó la doctrina de la preordenación incondicional, irresistible, inmutable, o sea que todo está sellado y cerrado según ellos. Pero eso no es bíblico, y ha sido demostrado por los mejores eruditos a través de la historia. Después de Agustín vino Calvino, y también lo sistematizó en un documento que se llama La Institución de la Religión Cristiana, y de ahí se tomaron para agarrar, y se predica desde hace mucho tiempo, desde la época de la Reforma, 5 puntos del calvinismo. Y en esos 5 puntos del calvinismo, cada punto de esos tiende a destruir y a obstaculizar la santidad real del creyente. Por eso es que los predicadores, todos los predicadores que predican el tulix, así se le dice ahí en inglés, tulix de tulipán, por aquí las hermanas de ese tulipán no lo han traído, ¿verdad? Es bueno que no lo hayan traído. Muy bien, porque le vamos a dar corte con la palabra de Dios. Entonces se enseña la depravación total del hombre, y que por esa depravación total, ni antes, ni durante, ni después de la conversión, el hombre puede ser santo o salvo. Eso enseña esa doctrina, porque según ellos, el hombre perdió absolutamente toda la imagen de Dios en la caída de Adán. Pero Dios, hablando a través de su palabra y en forma interactiva, después que fue el diluvio, le dijo a Noé: ningún hombre va a derramar sangre sobre otro, porque yo lo demandaré de su mano, porque el hombre está hecho a la imagen de Dios. Todavía Dios hablando después del diluvio, que son
muchas centurias, muchos siglos después de la caída de Adán, que el hombre, a pesar de que vive todavía caído o no redimido, conserva la imagen de Dios y por lo tanto le puede dar respuesta cuando Dios le llama. Todavía tiene oportunidad de salvación. Y eso cita Santiago también, que los hombres están hechos a la imagen de Dios. Entonces, esa doctrina está errónea y ha sido demostrada por los mejores eruditos. Y entonces, de allí se desprende lo que los predicadores calvinistas dicen, de que el cristiano no puede desembarazarse del viejo hombre durante aquí en esta tierra y por lo tanto siempre vivirá en el estado de depravación, corrupción total. Y eso es antievangelio, eso es contra el evangelio de Jesucristo. Porque si el cristiano todavía está en un estado de corrupción total, le quiero decir, amado hermano, amada hermana, con el amor de Dios y con todo respeto, usted todavía no está salvo. Porque el Señor Jesucristo dijo así a los judíos que habían creído en Él. Dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Le está diciendo, si Él, que es Jesucristo, los libera, entonces van a ser verdaderamente libres. O sea, ¿libres de qué? De la corrupción del pecado. También el Señor Jesucristo en otra oportunidad dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, no andará en pecado, sino que tendrá la luz de la vida, tendrá la santidad de Él, porque la santidad viene de Dios. Entonces, el apóstol Pablo también, inspirado por el Espíritu Santo, dice dice que todo aquel que todavía vive practicando el pecado, todavía, hermano, todavía no es salvo. No ha sido liberado. ¿Por qué razón? Porque el pecado esclaviza, hermano. Entonces, si alguien está todavía esclavizado, necesita ser libertado por el Señor Jesús, porque no hay otro libertador. Entonces, dice el apóstol Pablo, fíjese bien, dice él, que el que practica el pecado es esclavo. Ahí lo dice Romanos 6. Entonces, por esa razón es que aquí en el 7 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de, ¿qué dice? De la ley del pecado y de la muerte. O sea que el poder de Dios es que Dios me tiene que liberar. El propósito de Dios es liberarme del poder del pecado, no solamente de la culpa, sino también del poder del pecado aquí en el presente, aquí en la tierra, antes de entrar al reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque si sigue practicando el pecado, el cristiano todavía está destituido de la gloria de Dios. Porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También dice el autor de Hebreos, dice, si nosotros, ya siendo salvos, hermanos, si nosotros deliberadamente, si nosotros voluntariamente, dice que, si deliberadamente, si voluntariamente continuamos pecando, dice él, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Si pecamos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio de los pecados. Y le está hablando a la iglesia que ya está salva, y a él se incluye que está salvo, porque es si nosotros, hermanos, si seguimos pecando, ¿verdad? Está tremendo. El apóstol Juan también dice esto, dice, hermanos, hijitos, jóvenes, ancianos, porque en la iglesia hay de todo. Hijito es el que todavía está tiernito, acaba de nacer en el sentido espiritual. El joven es aquel que ya se desenvuelve, o como se dice en el lenguaje del pueblo, se defiende. Y el anciano es el que ya logró la madurez espiritual. Dice el apóstol Juan, dice, el que practica el pecado es del diablo. Pero también dice esto, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y allí mismo dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cómo no lo practica? Voluntariamente, así como lo dice el autor de Hebreo. No lo practica voluntariamente,
¿Por qué? Dice, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea que para que el cristiano no esté en la corrupción total que enseña el calvinista o cualquier otro, el liberalista o el modernista, porque el modernista solo dice, Dios ve la fe del corazón, Dios me conoce, dice que yo lo amo, pero sigue pecando, pero allí no hay santidad. Entonces, para no seguir en esa corrupción es necesario el poder y obrar de la gracia de Dios. Así es que, hermanos, todos los cristianos, absolutamente todos, tenemos a Dios que es el libertador, a Dios que es el salvador, a Jesucristo que también, y su Espíritu que es el santificador. Por lo tanto, no hay excusa para vivir siempre en pecado. Siempre en el pecado es vivir derrotado y es vivir destituido de la gloria de Dios y de la gracia de Dios. Hay muchos que por eso están en el averno. Y por esa razón es que no se han santificado, aún pudiéndose santificar en el presente. Gloria sea a Dios. Entonces, aquí dice la palabra del Señor, porque la ley del Espíritu de vida, el Espíritu de vida es Jesús, es el Señor Jesús, pero también es el Espíritu Santo. El Espíritu de vida es el Espíritu Santo que viene a través del Señor Jesucristo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida, el Espíritu Santo, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Significa que ahí ya no soy esclavo del pecado. O sea que para el cristiano el pecado ya no es obligación hacerlo, sino que es opcional. ¿Está entendiendo o no entendiendo? Entonces, refutamos la doctrina de los maniqueos gnósticos, de los neoplatónicos, de los estoicos y de Agustín y de Calvino en su depravación total. Sí la refutamos porque no es bíblica. Es una doctrina de demonio y hay que decirlo con nombre y apellido, porque algunos hermanos dicen, ay, ¿cómo puede ser que los hermanos? No, hermano, esa doctrina ha llevado a la condenación a esos mismos que yo he mencionado. El Señor Jesucristo me lo ha enseñado. Por lo tanto, tenemos que hablar conforme a la verdad. Porque si alguien vive engañando, hermano, hermana, de nada sirve estar militando en la iglesia de Dios. Porque aquí no vale, hermano, la etiqueta de soy cristiano, soy cristiana. Aquí vale la etiqueta que realmente Dios me ha transformado. Realmente Jesucristo me ha liberado. Por eso dice el autor sagrado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Porque ahí los predicadores andan predicando. Es que dice el autor allá, el sagrado, Salomón, que no hay justo en la tierra, que no haya pecado. Recuérdese que Salomón estaba en apostasía. Y Salomón está hablando a título personal que él se corrompió. El fracaso de Salomón no fue total, pero sí fracasó. No fue como David. ¿Sabe por qué fracasó en ese punto Salomón? Porque Salomón no fue preparado para ser rey. En cambio David no fracasó porque David fue preparado para ser rey. David sufrió pruebas, sufrió opresión, persecución, escasez, filo de espada, etc. Estuvo a punto de fenecer por sus enemigos, pero Dios siempre lo protegió. Y David aprendió a buscar de Dios todo el tiempo. David era un hombre de ayuno, de oración, de vigilia, de búsqueda de Dios, de adoración. Y él fue preparado por Dios desde que él era un muchacho. Por lo tanto, por eso David jamás fracasó y es un referente para Dios. Entonces Salomón sí fracasó porque él no fue preparado. Le entregó David un reino de esplendor, lleno de riqueza, de dominio, tierras y naciones por todos lados, riquezas, tesoros de oro, plata, etcétera, paz por todas partes, tratados de aquí, tratados de allá. Por ahí es el dicho, ¿verdad? El que no le cuesta, el que no... Sí, el que no le cuesta desparrama. Sí, dice ahí, el que nada le cuesta, de que lo hace fiesta, lo hace fiesta. O sea que despilfarró todo. Entonces, hermanos, no nos tenemos que confundir porque esa es una doctrina que milita y ha llevado a la condenación a millones de personas al infierno. Entonces, recuerda, el problema de todos los cristianos es el pecado, pero es el pecado que se comete en forma voluntaria. Tengo como punto número 1 la influencia del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y mientras el Espíritu Santo esté obrando en nosotros y nosotros
busquemos de esa bendición de Dios, el Espíritu Santo estará trabajando en nosotros a ir conformando la imagen bella de Jesucristo en nuestra vida. Esa imagen es el carácter del Señor Jesús. Por lo tanto, no hay excusa para estar viviendo todavía en pecado, porque hay un sinnúmero de predicadores y predicadoras predicando no a favor de la santidad, sino en contra de la santidad. Tomando de ejemplo, ay, es que dice la Biblia, hermanos, que no hay gusto ni a uno. Si lo lee ahí en un salmo que está citando el apóstol Pablo, que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Entonces Dios viene y da una respuesta ahí para el necio, pero para el que ha sido liberado, no. Para el que ha sido liberado puede decir, Jesucristo me ha liberado. Entonces, ese es el poder de Dios y es por la gracia de Dios. Porque también hay mucha gente de que piensa de que el predicador que le predica que busque a Dios es como que si él estuviera granjeándose su salvación, y es una falacia. Eso es lo que Satanás les ha metido en la mente. No, cuando yo busco al Señor Jesucristo, cuando yo busco al Espíritu Santo, es Dios el que me da bendición, es Dios el que me da unción, me da poder, me da santidad, me da fortaleza, de tal manera de que toda buena dádiva, todo perfecto proviene del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni fases de oración. O sea que estoy agarrado de Dios, hermano. Gloria a Dios. Estoy sujeto de la cadena, como decía Jacobo Arminio. Gloria a Dios. La unión entre un eslabón y otro en la cadena es indisoluble y no permitirá que caigan los que se aferran a ella hasta que lleguemos al Dios Altísimo Gloria a Dios. y a Jesucristo nuestro Señor. La cadena es la gracia de Dios. Mientras yo busque de Dios en la oración, en el ayuno, en la vigilia, en la oración, en la Biblia, el Señor me va dando esa transformación y por lo tanto me mantengo en la seguridad de la salvación. Es la única manera, no hay otra manera. Es la única defensa frente a la apostasía, que es real. Entonces, hermano, punto número 1, la influencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Lo está entendiendo? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario debe ser convertido en realidad en nosotros por el poder y obrar del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿En cuántos el Señor Jesucristo ha transformado sus corazones? Amén. El Señor Jesucristo lo ha llenado a usted de amor, lo ha llenado a usted de gozo, de paz, de felicidad, de seguridad. Y aunque el enemigo ha militado contra usted, contra todo pronóstico, con toda su fuerza, el Señor Jesucristo siempre lo ha bendecido porque usted siempre lo ha buscado a Él. Y el Señor Jesucristo, cuando alguien lo busca a Él lo defiende. Cuando alguien le cree al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo obra en él, obra en ella. Gloria a Dios. Allí es donde se sostiene. Entonces, hermano, fíjense bien, el Nuevo Testamento mantiene un alto nivel de santidad práctica y afirma la necesidad real de liberación del poder del pecado. ¿Por qué? La necesidad real, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Alma que peque, esa morirá, porque la paga del pecado es muerte, muerte física y muerte espiritual, que es la separación eterna. Pero también dice, mas la dádiva de Dios es, ¿qué dice? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva es el don de Dios, o sea, la santidad es un don de Dios. Gloria a Dios. Cuando dan gloria a Dios. Amén. El Nuevo Testamento mantiene un alto nivel de santidad práctica y afirma la necesidad real de liberación del poder del pecado. Juan 8:34, Romanos 6:23, Juan 3:8, lo que hemos citado. Por lo tanto, es el deber del creyente procurar con ahínco, con empeño, con esfuerzo, la perfección espiritual, la santificación experiencial. Es decir, que es mi deber de buscar la santidad, así como dice el autor de Hebreos, buscar la paz y la santidad, sin la cual, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Entonces allí queda refutada esa doctrina del maniqueo gnóstico o del Agustín o de Calvino, que así pecando van a llegar al cielo. Entonces, y que no hay apostasía aún si sigue pecando. La apostasía viene por practicar el pecado, hermano. Porque lo voy a explicar, algunos predicadores y eruditos también enseñan que la apostasía es dejar de creer en el Señor. Y yo le voy a dar digamos,
una luz para que usted vea. Dejar de creer en el Señor Jesucristo es verdad, es apostasía, pero no lo es todo, porque la incredulidad solo es un pecado de tantos que hay. Aleluya. Así dice el mismo Dios, ¿verdad? Allá en Apocalipsis, en el juicio final. Dice, pero los cobardes e incrédulos. Y después cita un sinnúmero de pecados. Dice que estarán, ¿qué dice? Serán lanzados, dice, en el lago de fuego y azufre. O sea, la apostasía, hermano, es apartarse de la relación vital con Dios. No solamente es dejar de creer, sino que también es romper la relación con Dios. Fíjese bien. Entonces, hermano, el pecado tiene un sinnúmero de variaciones, por lo tanto, con el pecado no se juega, porque el pecado es destructivo. Adán y Eva, nuestros padres, en la parte natural, ellos no crean que si nosotros lo vemos así, dicen, oh, una pequeña desobediencia que hicieron al Padre. Pero para Dios esa pequeña desobediencia fue para romper la comunión con Él. De tal manera que después de que ellos hablaban y conversaban y puedo inferir, ¿verdad? No lo dice la Biblia, tenían banquetes con el Señor ahí, qué sé yo, un culto, una adoración, todo espléndido, en una armonía completa, hablando cara a cara, así, face to face, por ahí estamos ahí. Después de este rompimiento, ya no era así, directo, era indirecto a través de la oración, o sea, ya era diferente. Claro, ellos se restauraron y fueron salvos. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial, aunque sus hijos caigan, Él no los deja abandonados. Siempre los viene a rescatar y si alguien le da respuesta, lo levanta otra vez. Pero el problema es que la mayoría está hundido y el Señor viene a quererlo levantar y en vez de darle la mano a Él, le dice, Señor, levántame otra vez, ellos dicen, ay, buen día, nada se puede hacer, como un fatalista. No es así, hermano. Es necesario dar respuesta en el momento que el Señor le dice, hijo, vení para acá, ahora te salvo. Sí, Señor, aquí estoy. En el primer momento, así, se dice que en los grandes avivamientos que hubieron en el ayer, habían predicadores con tanto fuego, con tanta unción de Dios, que, bueno, las almas, pues, ellas mismas llegaban al altar sin que el predicador, pues, sí, les dijera, ven para acá, están llorando todos tocados por el Espíritu Santo. Y algunas veces el predicador ni siquiera estaba predicando, solo se presentaba y luego después todos ahí impactados por el poder de Dios, le decían, hermano, ¿quiere orar con nosotros? Sí, ahorita mismo. Y allá aprovechaban para atarrayar, es decir, para pescar, para agarrarlos ahí, y todos eran salvos, hermano. Había una hambre y una sed de la justicia de Dios. Entonces, mis hermanos, el detalle está en que el cristiano tiene todo el poder, tiene toda la gracia, tiene todo el respaldo de Dios para vivir santo en esta tierra. No vivir pecando, no vivir llorando, no vivir excusándose de que los hermanos, ay, me están condenando cuando me dicen que yo soy un gran pecador. No, hermano, no, hermana, es Dios el que te está tratando de sacar de esa miseria, de esa desgracia. El predicador solo un pequeño así instrumentito, no normal, que él ha sido rescatado, no sabes de dónde el Señor lo ha rescatado, hermano, hermana. Tú no sabes cuántas batallas el Señor Jesucristo ha librado y ha derrotado a Satanás, a los principados, a los gobernadores, a un puño de demonios y los ha atado y los ha echado al abismo. No sabes de dónde el Señor lo ha rescatado. Entonces, hermano, ahí estamos. Porque la mayoría dice, ay, el hermano me está acusando, ay, el hermano me está haciendo. No, nada, hermano, es que hay que ser humilde y hay que decir, Dios, reconozco que necesito más de ti. Y no ser conformista. Hay que ir más para adelante, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El Nuevo Testamento mantiene un alto nivel de santidad práctica y afirma la necesidad real de la liberación del poder del pecado. Por lo tanto, es el deber del creyente procurar con ahínco, con empeño, con esfuerzo la perfección espiritual o santificación experiencial. Eso dice uno de los escritores sagrados. El autor de Hebreo, lee ahí, Hebreo capítulo 6. Dejando todas las doctrinas elementales, todas las doctrinas primarias, ahora avancemos a la perfección. Eso dice una traducción. Otro dice, avancemos a la madurez. Se trata de madurar espiritualmente, hermano, porque no vamos a estar siempre como un niño ahí tiernito, como un bebito. Está bien, ahí está tierno, hay que, ¿verdad?
protegerlo, todo, a un joven. Pero ya un adulto, hermano, ya debería ser un veterano de guerra, hermano. ¿O no? Debería ser ya un guerrero de Dios. O sea, defenderse él, defender su salvación y ganar a otros, hermano. Arrebatar a otros para el reino de Dios por el poder y obrar de la gracia de Dios. Punto número 2, la respuesta del creyente. ¿Cuál es la respuesta del creyente? La respuesta del creyente es que tiene que creer en Jesucristo. Gloria a Dios. No solamente en la conversión, sino que durante toda su vida aquí en la tierra. Aparte de creer en el Señor Jesucristo, tiene que tener un arrepentimiento del pecado. Y arrepentirse significa romper con la práctica del pecado. Decía un autor de aquellos antiguos, de aquellos de antaño, antes que existiera Agustín, por ejemplo, ¿verdad?, que el arrepentimiento es la herida donde entra la medicina para el alma. Porque el arrepentimiento es que yo siento dolor por haber ofendido a Dios, se rompe, ¿verdad?, esa dureza de corazón, y ahí es donde cuando dice la palabra de Dios que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando el hombre está rendido ante Dios y dice: Dios se propicia a mí que soy pecador, entonces ahí Dios aplica salvación, ahí aplica liberación. Entonces, hermano, es necesario también el arrepentimiento, y en el arrepentimiento y la fe también viene la obediencia, y estas son condiciones o requisitos del evangelio para ser salvo. Gloria a Dios. No solamente de la culpa del pecado, sino del poder del pecado. Y más adelante viene obviamente la liberación de la presencia del pecado, pero eso ya va a ser en el arrebatamiento, amén. En la resurrección, donde ya hay el traslado, cuando la persona muere. Mientras tanto, aquí tenemos todo para ganar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice acá el 29, la respuesta del creyente. Vamos a ver, ahí mismo, Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos a leer el 28 primero. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que todas las cosas cooperan. Otra traducción dice ayudan, otra también por ahí se traduce como obra. Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Esta es la clave para vivir en santidad: amar a Dios. Pero amar a Dios no solamente es el feeling, es decir, no solamente es los sentimientos, también implica ahí ¿qué? Significa la disposición de todo el corazón. ¿Sí? O sea, cuando se dice acá, esto es algo grande aquí, cuando dice el apóstol, dice: a los que aman a Dios, Dios mismo hablando, estamos hablando de Dios sin ningún erudito ahí, con sus mentiras y falacias. Él mismo dice que amarlo a Él es obedecerlo a Él. Obedecer sus mandamientos. Gloria a Dios. Obedecer su palabra, obedecer a su espíritu. Eso es amar a Dios. O sea que amar a Dios implica algo más que un sentimiento. Es verdad, hay sentimiento, pero también es algo más grande, que es mi voluntad estar rendida a Dios. Aleluya. Porque si yo no obedezco a Dios, mi voluntad está en rebelión contra Él. Por eso los eruditos dicen, ¿verdad?, que la gracia de Dios puede ser resistida, y es verdad, es resistida, pero es resistida por aquel que no ama a Dios, porque el que ama a Dios, dice, cuando el Dios le dice: hijo, ven acá, sí Señor, aquí estoy, quiero que hagas esto y esto, sí Señor, yo lo haré con su poder y su obra, y ahí Dios le provee todo, y ahí va adelante. Entonces, hermanos, todos los que han amado a Dios han obedecido a Dios. Una palabra que le haya llegado, un sueño, una visión, una revelación o un mandato por otro o por un profeta, etc., los hombres de Dios rápido han respondido. Imagínense ustedes, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, por ahí estamos aprendiendo. Noé, ¿cómo cree que le llegó la palabra de revelación a él? No cree que el Señor se le apareció aquí, Noé, nada. Nos dice la Biblia, pero según puedo inferir, el Espíritu Santo le habló a través de un sueño o a través de una visión, y en eso le dio completa instrucción, de tal manera que Noé obedeció todo, y por lo tanto él se salvó, él y también su familia.
Gloria a Dios. Porque cuando un hombre y una mujer decide amar a Dios, decide obedecer a Dios, no solamente es algo él, sino que también es algo todo aquel por el cual puede tener una influencia a su alrededor. Por eso dijo el apóstol Pablo, y bueno, no Silas, sino el apóstol Pablo al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea que el impacto del evangelio es grande. Amén. No solamente es para uno, sino que es para todo aquel que lo quiera recibir. Pero se necesita que alguien ame de verdad a Dios. Para tener santidad, hermano y hermana, tenemos que amar a Dios. Tenemos que amarlo, porque si no lo amamos no vamos a vivir santos y no vamos a verlo a Él ahí en el cielo. Mucha gente por eso se ha engañado, por eso es que los sistemas se han ido por la tangente, se han perdido por eso, creyendo de que, ¿verdad?, una experiencia, una decisión o algo por allá, ya tú, ya todo está bien amarrado, todo está asegurado y todo ahí. Y lo peor es que predican la corrupción total todo el tiempo. Obviamente van a vivir en corrupción total, porque el Señor Jesús dice: conforme a lo que tú crees, así te sea hecho. Si la persona cree que no puede ser santo, obviamente siempre va a ser un corrupto. Pero si cree que puede ser santo por el poder y obrar de la gracia de Dios, Dios algo grande va a hacer en esa vida. Así es que es por la fe, por el arrepentimiento y por la obediencia que se llega a este punto de la santidad. Y sabemos que todas las cosas cooperan, ayudan o obran para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Fíjense bien, cuando dice todas las cosas, es que Dios está trabajando en usted y en mí para modelar a Jesucristo en su vida y en mi vida. Porque todo lo que le llegan, enfermedades, escaseces, persecución, opresión espiritual o física, coopera para que usted sea humilde y dependa de Dios y ame a Dios sobre todas las cosas y lo busque a Él, para que así su corazón esté dispuesto siempre a obedecer a Dios. Aleluya. Ese ejemplo que le di David de Salomón, la diferencia entre los dos es que a David le costó ser rey y siempre respetó a Saúl, a pesar de que Saúl estaba en apostasía. Pero siempre, y a algunos hombres le decían: ahora Dios te ha entregado a este enemigo en tu mano, dale de baja, no sé. Y aquel decía: líbreme Jehová de levantar mi mano contra el ungido de Yahvé. O sea, siempre respetó a Saúl y siempre lo tuvo a él como el ungido de Jehová, a pesar de que aquel andaba endemoniado, porque ya Saúl ya estaba endemoniado, ya no tenía el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia, hermano, que el Espíritu Santo lo había abandonado y de pronto lo avasallaba, lo atormentaba terriblemente un demonio, un espíritu malo. Y como él nunca quiso ser liberado, pues verdad, entonces murió en apostasía y lamentablemente se perdió. Entonces, mis hermanos, estamos en un buen tiempo para santificarnos, porque el Señor Jesucristo dijo que vendría una ola de puras falacias y eso iba a apartar de la verdadera verdad al Hijo de Dios. Cuando Él dijo que se levantarían falsos profetas, aún falsos cristos, falsos ungidos, falsos maestros, y dijo Él, no solamente Él, sino que los apóstoles, que eso iba a causar maldad, multiplicación de maldad, iba a enfriar a la mayoría, el amor a Dios iba a enfriar a la mayoría. Así dijo Él, ¿verdad? Donde dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere en el amor de Dios, ese será salvo. Porque el contexto ahí es que hay que defenderse frente a toda la depravación, frente a todo el pecado que Satanás y los demonios ofrecen en este mundo. Entonces, porque el enemigo, estando bien espléndido usted, él siempre va a llegar allá a tentarlo. Por ejemplo, ya le sabe sus talones de Aquiles, ¿verdad? Algunos solo son talones, otros son talones. No es uno, sino que uno y dos play, dice solo. Querés ir a mover ese party, ¿verdad? Ahí hay un party, anda a moverte ahí, un fiestón ahí. Entonces, es un ejemplo. Lo tira para allá. Y ya, no solo es el fiestón, allá viene y a un gran trago. A los hombres y los machos se tiran este gran trago así. Y hasta el de aguarrás, como le decían allá. O sea, y para tirarlo otra vez al pecado. O sea, que el enemigo lo que está buscando es romper la relación con Dios. Por lo tanto, pero usted dice: vete de aquí, Satanás, mi hijo, estoy esplendidísimo con el Señor. Estoy súper bendecido con Él. Te reprendo en el nombre de Jesús y ese demonio va a huir. Usted tiene poder, usted tiene capacidad, hermano. Su albedrío libre, a pesar de todo lo que usted piense, es fuerte si usted se aferra a Dios. Hay hombres que los
han tenido así amenazados y ya al filo de darles de baja. Y les ha dicho, si tú no renuncias al Señor y si no, te vamos a matar. Y él dice, no, pues me matas, pero yo no renuncio a Él. Y han muerto como mártires, hermano. Entonces, a pesar de que les hay, no es así nada más, porque esos hombres que le están diciendo eso andan llenos de demonios, legiones de demonios, hasta el mismo diablo hablando a través de ellos. Pero el que es firme en la fe, él dice, bueno, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, solo permíteme orar y aquí un momento nada más, ya se pone espléndido y luego no se debilitan. Pero hay algunos que por poquito, ¿verdad? Blum para poder matar. Como que, dijeron, es que yo cuando no era cristiano, dijeron, cuando yo no era evangélica de Dios, por allá, un vendedor así decía, ¿verdad? ¿De dónde viene usted? Decía, del evangélico de Dios, sí, pero no he escuchado esa iglesia, en algún momento se lo inventó. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Yo no leía nada, dice que todo bien. No entiende que aquí el predicador le ha dicho de que aquí va a venir prueba, aquí va a venir tentación, aquí va a venir de todo, pero que el Señor Jesucristo está como poderoso gigante para protegerlo. Y hay que ser fuerte y hay que ser valiente para poder mantenerse firme en el reino de Dios. Porque el que anda así con lloriqueo, él es bien rapidito, de un solo, cualquier excusa, no tengo tiempo, dicen algunos. Sí, cuando muere, el problema es que cae al infierno. Y allá se acuerdan que Dios les llamó, se acuerdan de todos los momentos en que Dios los llamó, pero allá ya no hay una oportunidad. Por lo tanto, es ahora el tiempo, hermano. ¿Cuánto da gloria a Dios? Dice acá un escritor, un erudito versado, ilustre, dice, después de que la dureza de corazón de piedra ha sido cambiada por la sabiduría de la carne, la ley de Dios, según el pacto de gracia, ha sido inscrita en él. Cita Jeremías 31, 32, 35. El hombre ama y abraza lo que es bueno, justo y santo. Además, siendo hecho capaz en Cristo, cooperando ahora con Dios, persigue el bien que conoce y ama y se esfuerza por llevarlo a cabo. El cristiano se esfuerza en vivir en santidad y este es el que el enemigo no arrebata de la mano de Dios. Por ahí hay muchos eruditos que dicen, este sistema aquí metiéndose puras mentiras, un gran puño de mentiras que les han dado. El que no es arrebatado de la mano de Dios es el que realmente ama a Dios, es el que se santifica. Continuamos, dice así. Pero esto, independientemente de que se trate de conocimiento, santidad y poder, es todo, escuchen bien lo que estoy diciendo, es todo engendrado dentro de él únicamente por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos puede aplicar la salvación, solo el Espíritu Santo nos puede aplicar la santificación. Es todo engendrado dentro de él únicamente por el Espíritu Santo, que es por este motivo llamado en la Escritura el Espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo, poder, de conocimiento y de temor del Señor. Cita Isaías 11:2. El Espíritu de gracia, Zacarías 12:10. De fe, 2 Corintios 4:13. El Espíritu de adopción en los hijos, Romanos 8:16. Y el Espíritu de santidad, Romanos 1:4. Asimismo, a él le son atribuidos los actos de iluminación, regeneración, renovación y confirmación en la Escritura. Cito Jacobo Arminio, es de lo que enseña él en su gran teología cristiana. Por eso él se salvó y él ha contribuido a que se salve millones a través del mundo, porque ese sistema de Jacobo Arminio, de la gracia de Dios, que el evangelio centrado en la gracia de Dios, que el evangelio, el cristiano es salvado en Jesucristo, centrado en Jesucristo, abrazado de la gracia de Dios, pero dando respuesta con su albedrío libre. Este ha salvado a millones a través del mundo. Los grandes movimientos, hasta movimientos que no pensaban en eso, han sido contagiados, influidos y han sido salvos, hermano. Teniendo la confianza que Dios es el que da la salvación cuando se le da respuesta. Porque eso de enseñar que el hombre no puede dar respuesta a Dios es una mentira de los maniqueos gnósticos. Es una mentira de Agustín y también una mentira de Calvino en todos sus predicadores. La Biblia enseña claramente que el que toma la iniciativa y tiene la gloria en la salvación es Dios, pero también enseña que el hombre es responsable de darle respuesta. Y cuando el hombre le da respuesta, es salvo. Mientras no le da respuesta y se resiste, se pierde. ¿Verdad? Y eso está escrito en la Biblia sin contradicción. Ahí no hay filosofía, no hay teología que valga. Ahí es el evangelio puro de Jesucristo. Gloria
hay que seguir este evangelio, hermano, porque este es el que garantiza salvación. Gloria a No hay Dios. otro evangelio, dijo el apóstol. ¿Verdad que así dijo? Si alguno de nosotros, estaba incluyéndose él, el apóstol Pablo, y un ángel les enseña otro evangelio, el tal sea maldito. Eso quiere decir anatema. Y eso ya está condenado ya, pues, hermano. Entonces, hermano, ¿estamos bien ahí? Necesitamos la santidad, hermano. La santidad es necesaria en mi vida, en su vida, para poderse mantener en la perseverancia, para mantenerse en la seguridad, para mantener la verdadera esperanza de vida eterna. Yes. No una mentira que, ay, si yo, ¿verdad? Y me dijeron que yo estaba salvo, ¿verdad? Y siempre salvo, y siempre viviendo en el pecado. No, no es así. El que salva, el que justifica, también es el que regenera. Y también es el que me santifica. Por lo tanto, soli Deo gloria. Soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Solo al Señor Jesucristo sea la gloria, porque Él es mi Salvador, Él es mi Redentor y estoy asido de Él por el poder y obrar de su Espíritu Santo. Yes. Y no me desprendo de Él hasta llegar hasta el cielo. Por lo tanto, las mentiras de que, ay, no sé qué, es pura niñería, es pura falacia y pura excusa de estar viviendo en pecado. Y ya no hay tiempo para estar viviendo en pecado, hermano, porque en cualquier momento el ángel de la muerte aparece y usted no pide permiso, hermano pastor. Le va a decir el jinete del caballo pálido, así es, ¿verdad? El jinete del caballo amarillento, ¿verdad? Verdoso pálido. Ahí voy, hermanito, o ahí muero. ¿Cuál? Ese no da tiempo. Ese no avisa, ese inicio. Es un instrumento que ahí, si Dios le da permiso, ahí ese pedazo en un instante. ¿Cuántas almas están muriendo? Y todo esto, hermanos, es porque la venida del Señor se acerca. Por lo tanto, mis amados hermanos, es necesario que nosotros buscamos de Dios. Es necesario que nosotros creamos al Señor Jesucristo, a sus apóstoles, a sus santas escrituras en su conjunto. Y no dejarnos amedrentar ahí del enemigo. Porque es fácil que el enemigo le quite a alguien. Acuérdense que el enemigo usa la palabra de Dios, pero en forma adulterada. Ya voy cerrando, no se preocupen. ¿Cuántos están bendecidos? Hay unos que están en suspenso, Dios mío. Pero la palabra del Señor está siendo sembrada, gloria a Dios. Fíjense bien, hay un erudito y un pastor por ahí. Me gusta escuchar porque él es abierto incluso hasta la revelación del Espíritu Santo. Es un maestro de la Asamblea de Dios, es un americano. Me gusta escuchar allí, él está escuchando un comentario en el idioma inglés. Es bueno, ¿verdad? Dice así, que estaba haciendo 3 preguntas para resolver cuál sistema es el que verdaderamente me va a mí a guiar a la salvación y me va a bendecir con protegerme de Dios, ¿verdad? Dice él, la primera pregunta, ¿cuál sistema, comparando el arminiano frente al calvinista, dice, cuál de los sistemas es consistente en el retrato de Dios en Cristo Jesús y de la Escritura en su conjunto, o sea, en completa la Biblia, que es coherente con todo lo que la Biblia enseña y con la imagen de Dios que es Cristo, cuando Él anduvo en la tierra y Él enseñó que Jesucristo es la imagen cabalita del Padre Yahvé. Exactamente, porque Él es la imagen del Dios. O sea, estamos hablando de la imagen en el aspecto de los atributos naturales, hermano. Los atributos activos, los atributos morales. Y estamos hablando del retrato de Dios en Cristo Jesús y de toda la Escritura en su completo. O sea que no contradice absolutamente nada. Y él llega a la conclusión, el sistema arminiano es el que enseña, es el único que puede mantener, porque el otro lo podemos destrozar aquí en un par de minutos, así con un fin. Aquel me pone 1, 2, 3 ahí versículos y entonces ven el otro y con unos 30 de un solo, con solo 2, 3, se lo quiebran, se lo rompen. Entonces, otra pregunta que dice, ¿cuál sistema es internamente consistente en sus puntos? O sea, internamente consistente, quiere decir coherente, que todas sus partes armonizan y que no hay contradicción. Y él responde el sistema arminiano. Y que cuando se lee la Biblia, yo puedo leer claramente
que Dios tiene amor para todos, pero que ese Dios de amor también ha dado condiciones o requisitos para que yo me salve, para que usted se salve. Amén, así es. Y si yo obedezco ese llamado tal como Él me lo hace, entonces vengo y soy salvo, y soy guardado, soy protegido. Y dice Él, ese es el que se sostiene, dice, porque aquí enseñamos que la perseverancia es condicional, y esta es una condición, Así es. porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea Dice Dios. allá el autor, allá en Apocalipsis, dice, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía, para entrar por las puertas de la nueva Jerusalén y allá tener participación de entrar al reino de los cielos. En otras palabras, el que quiera estar con el Padre y ya ve el Señor, su Espíritu Santo, todos sus ángeles y todos los redimidos de todas las épocas, tiene que hacer el esfuerzo necesario para llegar allá, porque Dios hace lo imposible y el creyente hace lo posible. ¿Tienen ustedes eso en mente? O sea que Dios no le va a mandar a usted nada que no lo pueda hacer. ¿Está entendiendo? Si Él le ordena en su palabra que usted puede santificarse por su poder y su obra y su Santo Espíritu, Santa Palabra, etcétera, es porque sí se puede, y así lo han hecho los antiguos cristianos. Así lo hicieron los apóstoles, por lo tanto, estamos bendecidos. Pero este mensaje nadie lo quiere predicar, por eso el Señor pues, hizo un pacto conmigo para predicar. Pero algunos hermanos me dicen, hermano Alvarito, solo de santidad, pero ay, me cae mal, me da cólera. Algunos hermanos, pero, o algunos predicadores también han dicho que nosotros criticamos a otros. Pero es que si nosotros no defendemos la verdad, hermano, ¿quién la va a defender? Aleluya. Y si no estamos en la verdad, entonces vamos a estar en la mentira, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Amados por el Señor, yo lo veo bien serio a ustedes. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a entregar aquí a otro hermano pastor que es el que